Este foro tiene como propósito reflexionar sobre los principales temas de la agenda nacional de nuestro país y desde luego apoyar a la beca Javier Beristain, que le permite a jóvenes comprometidos con su formación seguir estudiando. Hoy nos acompaña la doctora Georgina Kessel, secretaria de Energía, para hablarnos sobre el tema. Voy a leer una pequeña semblanza sobre ella. La doctora Kessel tiene desde luego una amplia experiencia en el sector público, particularmente en el sector energético, y tan solo hace una semana recibió el máximo reconocimiento que es otorgado a los exalumnos del ITAM, el premio Carrera al Universo, entregado por la Asociación de Exalumnos del ITAM. Para nosotros además es una gran amiga, ha apoyado al proyecto desde su inicio, ha contribuido con la asociación en todos sus proyectos y pues para nosotros es un verdadero honor, Georgina, que nos puedas acompañar. Bienvenida y es tuya la palabra. Quisiera platicarles un poco de lo que es el sector energía en México y más que otra cosa discutir y platicar con ustedes. Sí quisiera que fuera un poquito interactivo esto, no sé si lo hayan hecho así con anterioridad, pero creo que estos son foros de reflexión y en el caso es particular del sector energía, con más razón deberíamos de tener un foro de reflexión en ese sentido de qué es el sector energía que debería de tener nuestro país y por qué es su importancia en el sentido de contar con un sector de energía pues mucho más competitivo y mucho más abierto a lo que tenemos el día de hoy. Si me permiten, hoy tenemos un sector de energía que de una u otra forma está satisfaciendo las necesidades que tiene México en esta materia. No hay lugar a duda, sin energía no hay crecimiento económico. Si no tenemos un sector energético vigoroso, un sector energético que esté ofreciendo bienes y servicios a precios competitivos, nuestra competitividad a nivel internacional se ve mermada y también de una u otra forma tenemos un problema en términos de crecimiento económico. Contar con un sector energético fuerte, insisto, un sector energético dinámico, es de la mayor importancia. Y ahora normalmente el sector energía lo dividimos en dos subsectores. Uno de ellos, el sector hidrocarburos, con nuestra empresa Petróleos Mexicanos. El segundo de ellos es el sector eléctrico, ahora solamente con una empresa que es Comisión Federal de Electricidad y que está encargada de dar el servicio de electricidad a todo lo que es nuestro país, incluyendo por supuesto lo que era antes la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro. En el caso de Petróleos Mexicanos, la problemática que presentaba el sector era bastante importante. En primer lugar, llegamos a producir 3.4 millones de barriles diarios de crudo en el año 2004, a raíz de toda la actividad que veníamos realizando en Petróleos Mexicanos y el hecho de que no hubiéramos canalizado fuertes montos de inversión, particularmente a la parte de exploración, ante la caída, la declinación natural de nuestro principal yacimiento Cantarell, empezamos a observar una caída muy significativa de nuestra producción a nivel local. Pasamos, como decía yo, de 3.4 millones de barriles diarios de producción de crudo a un total en el primer semestre de este año de 2.6 millones de barriles diarios. ¿Esto qué significa? Significa para el gobierno federal una reducción muy importante de sus ingresos públicos. Ustedes conocen eso. Dependemos en el sector público en una tercera parte de los ingresos que provienen del petróleo para financiar el gasto del gobierno federal. Tenemos también un problema en términos de nuestra balanza con el resto del mundo, porque al caer nuestra producción hay una caída muy importante de nuestras exportaciones y teníamos de una u otra forma que revertir esta situación en el sector hidrocarburos. ¿Qué es lo que hicimos? Elaboramos al inicio de esta administración un diagnóstico que se dio a conocer a la opinión pública en marzo del año 2008. En este diagnóstico veíamos que Petróleos Mexicanos de una u otra forma iba a tener que superar un reto desde el punto de vista tecnológico muy importante. ¿Por qué? Porque esos yacimientos como Cantarell, que eran muy fáciles de explotar,
que relativamente resultaba sencillo, que los costos de la perforación de un pozo pues, eran muy bajos comparados con otras áreas. Ahora Petróleos Mexicanos iba a tener que ir a yacimientos de mucha mayor complejidad tecnológica. Este reto desde el punto de vista tecnológico también estaba aunado al hecho de que Pemex no puede hacer todo. Necesitaba ampliar de manera significativa su capacidad de operación y era por eso necesario que se hiciera un cambio a la legislación actual, que fue lo que se ha dado en llamar nuestra reforma energética del año 2008. ¿En qué consiste esta reforma? En el caso del sector hidrocarburos, se da un nuevo esquema de gobierno corporativo a la empresa. Tenemos 4 consejeros profesionales que ya están participando en el Consejo de Administración. Estos 4 consejeros son ratificados por el Senado de la República. Tenemos un nuevo sistema de contratación para Petróleos Mexicanos que le da mucha mayor flexibilidad de lo que tenía la empresa cuando estaba sujeta a la Ley de Obras y Adquisiciones del sector público. Estábamos tratando a Pemex, que es una empresa comercial, como si fuera una dependencia del sector público, y eso es algo que no era factible de seguir operando de esa manera. ¿Qué otra cosa se obtuvo con la reforma? También se le da más flexibilidad a Petróleos Mexicanos en materia presupuestaria y en materia de organización interna. Esta mayor flexibilidad, desde mi punto de vista, ha sido calificado, por ejemplo, esa reforma en los medios de comunicación como una reforma chiquita. Yo creo que el que sea chiquita o sea muy grandota va a depender de la parte de la operación misma de la reforma al interior de la empresa. En el caso del sector eléctrico, tenemos una capacidad de generación en este momento de alrededor de 52,000 megawatts. Esta capacidad de generación nos da a los niveles actuales de demanda un margen de reserva que podemos calificar de amplio, 42% de margen de reserva. Algunos dicen, y probablemente yo me incluya entre ellos, que es un margen de reserva demasiado amplio, que tenemos que llegar a los niveles que son, comillas, óptimos, y que se sitúan más o menos en un 22% de margen de reserva. Sin embargo, Comisión Federal de Electricidad ha venido trabajando de manera importante para aumentar los niveles de productividad al interior de la empresa. Se ha venido trabajando también para poder actualizarse, para que se actualice la misma empresa desde el punto de vista tecnológico, y esto le da a Comisión Federal de Electricidad una perspectiva considerablemente distinta. Aquí la pregunta es, ¿debemos de seguir por el camino por el que estamos en el caso del sector eléctrico? Y es una pregunta que, si a mí me la hacen en este momento, yo diría, en este momento no hay una urgencia de llevar a cabo una reforma. Creo que la reforma del 92 nos ha permitido ampliar la capacidad de generación, nos ha permitido meter competencia en un segmento de la industria que es bastante importante, como es la parte de generación de electricidad, bajo un esquema de los productores externos de energía, y esto le ha puesto un dinamismo al sector eléctrico que, si bien no estamos en los niveles óptimos de eficiencia, de productividad al interior de la empresa, sí está trabajándose en el camino correcto. Estamos moviéndonos en el camino correcto para alcanzar esos niveles de eficiencia que estoy segura que todo el mundo queremos de nuestra empresa eléctrica. Ya que toco el sector eléctrico, pues no debo dejar de mencionar la medida que desde mi punto de vista va a modificar de manera significativa a este sector, que es la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Yo quisiera comentarles que escuché la intención de cerrar Luz y Fuerza del Centro
desde mi primera ocasión dentro del sector energía, que fue hace muchos años, no les quiero decir cuántos, porque si no revelo información privilegiada. Sin embargo, se había presentado la opción de cerrar Luz y Fuerza del Centro N veces. Me consta, en el caso del presidente Salinas, me consta en el caso del presidente Zedillo, me dicen, no me consta, que sucedió también en el caso del presidente Miguel de la Madrid, y me dicen, tampoco me consta, que se había tratado el asunto 2 sexenios anteriores. No se había tomado la decisión. ¿Las razones? Pues las razones son variadas. La primera de ellas, si me lo permiten, es una decisión, o fue una decisión extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque los peores escenarios ante la decisión del cierre de Luz y Fuerza del Centro nos ponían en una situación extremadamente vulnerable en términos de contar con el suministro eléctrico, o sea, en un escenario malo se preveía que podíamos tener apagones en el centro del país, lo cual no era deseable, y también otro tipo de problemas que ustedes se pueden imaginar a los cuales me refiero y que podía desatar una situación muy complicada desde el punto de vista político y de seguridad. En el caso del presidente Calderón se hizo la propuesta del cierre de Luz y Fuerza del Centro, y desde mi punto de vista, con una firmeza y una decisión muy valiente por parte del presidente Calderón, veíamos que las transferencias que se le tenían que dar a Luz y Fuerza del Centro iban creciendo. Se esperaba que íbamos a tener que cubrir déficits de operación equivalentes a 300,000 millones de pesos en la administración del presidente Calderón. Tan solo en el año 2009 estábamos hablando de transferencias por 42,000 millones de pesos, lo que implicaba de una u otra forma que los impuestos que todos y cada uno de nosotros pagamos, esos impuestos estaban siendo utilizados para cubrir las ineficiencias de una empresa que tenía un déficit de operación de los montos que acabo de decir. Sus costos eran 2 veces sus ingresos. Y con eso digo todo. 300,000 millones en la administración del presidente Calderón era dinero que no se podía canalizar a las cosas que son responsabilidad directa del gobierno federal: educación, salud, seguridad, infraestructura, etc. ¿Se imagina lo que podemos hacer con 300,000 millones de pesos en estas materias? Pues entonces, desde mi punto de vista, insisto, se tomó una decisión extremadamente difícil, una decisión muy valiente, y se optó por el cierre de Luz y Fuerza del Centro. También debo decir que, como comentaba yo con algunos amigos, las estrellas se alinearon, porque las condiciones en las cuales se dio el cierre de Luz y Fuerza del Centro también eran poquito más favorables de las que teníamos en otros periodos cuando se había propuesto esta acción. Este, sin lugar a dudas, insisto, va a ser un cambio radical en el funcionamiento del sector eléctrico en México, y que de una u otra forma nos va a permitir, que de hecho venía yo escuchando en las noticias que en el último trimestre reportado por el INEGI en materia de empleo, la zona en donde más empleos se crearon es el Distrito Federal, y yo no tengo la menor duda de que en buena medida eso se debe a que se dio el cierre de Luz y Fuerza del Centro, porque esta empresa estaba significando un freno al crecimiento económico y al crecimiento de empleos en esta zona del país. Se estima que la energía que no estaba suministrando Luz y Fuerza del Centro, simple y sencillamente porque negaba las factibilidades, equivalía a alrededor
de un punto del Producto Interno Bruto. Imagínense el freno que significaba luz y fuerza de señal. Y ahora, si me permiten, hablando ya del sector eléctrico, creo que vale la pena que hablemos también un poquito de lo que debería de ser una preocupación, particularmente de ustedes, porque veo aquí a gente muy joven, y que ustedes tienen planes de casarse, algunos de ustedes ya a lo mejor están casados, ¿sí? Y que tienen planes de tener hijos, y que debe de preocuparles seriamente, que es la cuestión del cambio climático. Tenemos de una u otra forma que movernos a resolver que es el principal reto, si me preguntan, es el principal reto para la humanidad en el siglo XXI. No hay la menor duda que los extremos que hemos vivido en nuestro país en materia de huracanes, las cosas que sucedieron en el norte del país, perdón, con el huracán y que tuvimos las inundaciones en Monterrey, la destrucción de infraestructura en toda esa zona, las destrucciones, las inundaciones que hemos tenido en Tabasco y también las sequías que hemos tenido en nuestro país, yo no tengo la menor duda de que todas estas cosas nos están mandando la señal de, señores, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que actuar en materia de cambio climático. Y aquí les platico, el sector energía, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, contribuye con el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo único que significa es que el sector energético, la producción y el consumo de energía, es una parte muy importante del problema de emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto tenemos que ser una parte muy importante de la solución. Para eso también la reforma, mis gracias. En este sentido también la reforma del 2008 nos dio la oportunidad, creo que no necesito esto, ¿verdad? Porque ¿Estarías más cómoda? es que yo me puedo, no, no puedo, pero esto sí, así sí. Creo que no hay la menor duda que la reforma del 2008 nos da la oportunidad de hacer acciones en materia de transición energética. Y en este sentido tenemos una nueva ley en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y una nueva ley en materia de energías renovables y transición energética. Estas dos leyes nos dan un marco legal que nos permite actuar a la Secretaría de Energía y también a sus dos empresas y a nuestras comisiones reguladoras para poder alcanzar más rápidamente lo que estamos buscando en materia de una economía de baja emisión de carbono. ¿Y qué estamos haciendo? Primero, como parte de la reforma energética y la emisión de la ley de aprovechamiento sustentable de la energía, se nos mandata el tener un programa nacional de aprovechamiento sustentable de la energía. Este que llamamos PRONACE nos marca la pauta a seguir en materia de eficiencia energética en los próximos años. En segundo lugar, por la parte de energías renovables también hay dos mandatos de ley. Uno de ellos es, tenemos que hacer cambios desde el punto de vista de regulación para reconocer lo que son las energías renovables, reconocer que son intermitentes, reconocer que se ubican en determinado lugar, que no las podemos estar moviendo como sucede con otro tipo de plantas, como lo podríamos hacer con otras plantas, y tenemos que realizar acciones para asegurarnos de que aprovechamos el potencial que tenemos desde el punto de vista de energías renovables. En materia de eficiencia energética, yo les podría decir que tenemos tres grandes áreas de acción. La primera de ellas, y ahí voy normalmente cuando hablo de eficiencia energética, insisto mucho,
hay dos cosas que tenemos, dos vertientes para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en el sector de energía. Una de ellas es eficiencia energética, y normalmente digo eficiencia energética, eficiencia energética, eficiencia energética, eficiencia energética 25,000 veces, ¿sí? La otra es energías renovables. ¿Por qué hago esto? Porque hay acciones que podemos llevar a cabo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. No tengo la menor duda que en el corto plazo, si queremos ahorita, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones en materia de eficiencia energética. Esa es la solución de corto plazo. Por eso mi insistencia de eficiencia energética, eficiencia energética, eficiencia energética. En el mediano plazo son las energías renovables. ¿Y por qué digo en el mediano plazo? Porque tiene que pasar un proceso de inversión, porque tenemos que instalar las plantas, y eso de una u otra forma nos lleva tiempo, al menos entre 1 y 2 años, para tener, por ejemplo, un parque eólico. La tercera área, un poquito de más largo plazo, es investigación y desarrollo. El mundo va a seguir viviendo, va a seguir consumiendo combustibles fósiles, no hay duda. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el mundo va a seguir consumiendo para satisfacer sus necesidades energéticas, el mundo va a requerir el 80% de las necesidades energéticas va a provenir de combustibles fósiles hacia el año 2030 y hacia el año 2050. Entonces, a largo plazo, más nos vale que nos pongamos las pilas hoy y empezar a hacer investigación y desarrollo en materia de captura y secuestro de carbono. Y en otras materias también, el desarrollo de tecnologías de baja emisión, aumentos considerables en materia de eficiencia de las plantas de generación para consumir una menor cantidad de combustibles fósiles, y a partir de eso reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que hacer acciones en materia de investigación y desarrollo. El que yo diga las acciones de corto plazo y las de mediano y las de largo plazo no significa que no estemos actuando en todas esas hoy. Sin embargo, los resultados los vamos a ver, unos en el muy corto plazo, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo. Ahora, me voy a ir a la parte de eficiencia energética. ¿Qué estamos haciendo en materia de eficiencia energética? Decía yo, puedo dividir todas las acciones en 3 grandes áreas. La primera de ellas, un esfuerzo muy importante en materia de normalización. ¿Qué significa esto? Estamos expidiendo normas oficiales mexicanas que nos van a permitir reducir el consumo energético de electrodomésticos. Y ahorita les platico de la estrella en esto. Por ejemplo, en el caso de electrodomésticos en refrigeradores, una norma emitida en 1993 y que dio como resultado la producción de refrigeradores en 93, la norma del 2003, 10 años después, significó ahorros en el consumo de energía del refrigerador de 61%. A través de normas podemos reducir de manera significativa el consumo energético de electrodomésticos. Otra de las normas que estamos, Carlos, a punto de publicar. Hola. A punto de publicar, es también una norma en materia de iluminación. En esta materia estamos eliminando del mercado nacional, estamos eliminando la parte de los focos incandescentes. Empezamos con los de 100 watts, seguimos con los de 75, con los de 60 y después con los de 40. Vamos de manera gradual para la eliminación de los focos incandescentes. Esto nos va a permitir ahorros también muy importantes en términos de consumo eléctrico y ahorros muy importantes para las familias desde el punto de vista del gasto que tienen que realizar en materia de iluminación.
Para las empresas estamos también desfasando los tubos esos, ¿sí? De los T12 vamos a quitar los T12, los T8 y nos vamos a quedar con los T5. Otra área, aparte de la de normas, la siguiente área es información a la población. Yo creo que ha tenido un buen éxito el hecho de que estemos proporcionándole la información al consumidor para que pueda tomar mejores decisiones de consumo. Si ustedes van y buscan un aparato electrodoméstico hoy, encuentran cuánto es el consumo que tiene ese aparato de electricidad y pueden hacer comparaciones, porque a la larga un refrigerador que consume menos pues les va a salir mucho más económico en términos de su gasto que tienen que realizar en materia de energía eléctrica. Otra de las áreas en las que estamos trabajando, en el caso de normalización, se me olvidó comentarles que estamos también trabajando en la emisión de una nueva norma para rendimiento automotor. Los automóviles nuevos en este país van a tener que tener un aumento significativo en el rendimiento. Se está trabajando de manera conjunta con Semarnat y con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía para emitir esa norma. Ahora, el tercer rubro, que la verdad es el que más me gusta, de eficiencia energética, es programas de apoyo a las familias de escasos recursos. Y aquí tengo hoy un programa, próximamente, muy próximamente vamos a tener un segundo programa, y el que más me gusta, les confieso, porque ha tenido un éxito que yo misma no esperaba, es el programa Cambia tu viejo por uno nuevo. Cuando ustedes escuchan Cambia tu viejo por uno nuevo, normalmente hay pocas niñas, ¿no? Normalmente la gente dice, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso de Cambia tu viejo por uno nuevo? Estamos hablando de cambia un refrigerador viejo, un refrigerador que tiene más de 10 años de haberse producido, por uno nuevo que tiene niveles de eficiencia mucho mayor. El programa teníamos una meta de 482,000 aparatos sustituidos. Al día de hoy llevamos más de 830,000 aparatos sustituidos y vamos, como dicen por ahí, por más. Queremos cumplir una meta hacia el año 2012 de haber sustituido 1.9 millones de aparatos, que son refrigeradores y aires acondicionados. Otro programa del que van a conocer muy pronto es el programa de sustitución de focos. Estamos planeando sustituir 45.8 millones de focos incandescentes, de lámparas incandescentes, por focos ahorradores. Este es un programa que va a estar en operación el próximo año y el que sigue. En 2 años tenemos la meta de 45.8 millones de focos. Es una meta súper ambiciosa. Ningún país en el mundo ha hecho un programa de este tamaño. Nos estamos aventando a sacar este programa porque creemos que es importantísimo que podamos apoyar a las familias de escasos recursos en este periodo de transición, para que el golpe de pasar de focos incandescentes que tienen un costo de 6 pesos a un foco ahorrador que tiene un costo de 70 pesos en el mercado, ¿sí? Por ahí va. ¿Cuánto cuestan los focos ahorradores? Depende de la calidad. ¿Pero cuántos? Desde 30, los muy chafas de China, hasta 70, 80 pesos. ¿Ok? Hablando de 100 watts. Siempre y cuando cumplan con la calidad de 10,000 horas y demás. Y es cierto, tienen mucha mayor duración, pero el golpe que tiene que, digamos, desde el punto de vista del ingreso de las personas que tienen que dedicar a la compra de los focos, pues digo, sí va a haber un golpe. Entonces, por eso la importancia del programa de sustitución de focos. Y termino con la parte de eficiencia energética y me paso a la parte de energías renovables. Y ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha habido un cambio significativo en términos de la regulación. Lo que hemos buscado es que
nuestro marco de regulación, como son los cargos por porteo, los pagos que tiene que realizar Comisión Federal de Electricidad por los excedentes, los pagos que tiene que realizar Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de energía por parte de pequeños productores, también las reglas de interconexión entre un generador, como puede ser un usuario doméstico, un usuario residencial que quiere poner celdas solares en su techo, que lo pueda hacer de manera sencilla, que estén las reglas claras y que todo el mundo lo pueda hacer sin ningún problema. Estamos en eso, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, ya se emitieron los cargos de porteo, está a punto de emitirse los cargos, el pago que se va a dar para los pequeños productores, y creemos que tenemos un sistema que a lo mejor, y a mí me han insistido muchísimo con este punto, y se los voy a decir aquí también muy claramente, me han insistido en que es necesario subsidiar a las energías renovables. Yo me he resistido, se los digo también en plata, yo creo que sí es necesario compensar la externalidad que tenemos por el hecho de usar combustibles fósiles y que es una externalidad sobre nuestro medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero, pero creo que ir más allá y hacer lo que otros países del mundo, como es el caso de España o como es el caso de Alemania, en donde incluso el mismo Inglaterra, en donde establecen un subsidio muy alto para las renovables, puede llevarnos a una situación extremadamente difícil desde el punto de vista de finanzas públicas, como está sucediendo hoy está sucediendo en España, y están tratando de salirse, de echarse para atrás del esquema de feed-in tariffs que pusieron en operación. Entonces, ahí me he resistido y espero que pueda seguir aguantando y pueda seguirme resistiendo por mucho tiempo en esta materia. Yo diría que ese es el sector energía que tenemos hoy, y me gustaría comentarles cuál sería mi visión del sector energético hacia el futuro. ¿Cuál sería el sector energía que a mí me gustaría tener? De una u otra forma, está plasmado en la visión que escribimos en la Estrategia Nacional de Energía. Necesitamos un sector energético dinámico, un sector energético competitivo a nivel internacional, un sector energético que nos permita aprovechar lo que la naturaleza nos dio en materia de hidrocarburos, un sector energético con empresas del sector público que sean eficientes, en serio, transparentes, que yo creo que en eso se ha avanzado mucho, pero sobre todo que nos rindan cuentas, y en eso tenemos una tarea muy grande por llevar a cabo, rendición de cuentas a los dueños de esas empresas, que somos todos y cada uno de los mexicanos. Ese sería el sector de energía que a mí me gustaría tener, un sector energético, insisto, con mucha mayor competencia hacia el futuro. Y ahora me encantaría que hubiera un poquito de más, ya hablé yo mucho, que hubiera diálogo. ¿Se vale o no? ¿Sí se vale? ¿Sí? Alguien que se ve. Me encanta. ¿Qué pasó? Hola, buenas noches. Pablo Olmos, exalumno del ITAM en Ingeniería en Computación. También tengo una maestría en sistemas de energía renovable por parte de la Universidad de Edimburgo. Tengo un par de preguntas, tal vez un poco técnicas. Usted mencionó hace un momento que... Soy Virginia. Gracias. Mencionaste hace un momento
que de momento tenemos 42% de margen de reserva. Mi pregunta es, ¿habrá una limitante a priori sobre cuánta energía renovable se podrá integrar en el país, dado el riesgo que existe en el margen de reserva? Tenemos hoy una meta, ¿sí?, que estoy convencida, aunque me dicen es muy ambiciosa, no la vas a poder cumplir. Yo insisto que sí la podemos cumplir, de 35% de nuestra capacidad de generación eléctrica proveniente de energías limpias. ¿Qué significa eso? Incluye grandes hidroeléctricas, todas las renovables y la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear? ¿Sí? Estoy plenamente convencida de que el mundo, si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo se va a tener que mover hacia energía nuclear. Si ustedes ven la prensa, Italia ya modificó su constitución, Alemania todavía sigue resistiéndose, yo creo que se van a seguir resistiendo por mucho tiempo, pero sí vamos a tener la posibilidad de cumplir con el 35% que tenemos como meta. Tenemos un amplio margen de reserva. Esto lo que significa es que vamos a tener que ir, comillas, y lo digo así, comillas, más lentamente en términos de el crecimiento de nuestra capacidad instalada, ¿sí? Pero si ustedes ven lo que se ha hecho en esta administración, las licitaciones que ha sacado Comisión Federal de Electricidad ha sido para geotermia, ha sido para eólica, y vienen otras dos para en estas semanas, otros dos parques de 300 megawatts cada uno, ¿sí? Ha sido básicamente de renovables. O sea, sí estamos yendo más lento en términos de nueva capacidad de generación, pero nos estamos orientando mucho más a la parte de renovables. Si me permite una segunda pregunta, en cuestión del fortalecimiento de la red eléctrica para poder integrar esas energías, ¿quién de inicio absorberá el costo de esa renovación de infraestructura? Depende del tipo de infraestructura del que se trate. Por ejemplo, si estamos hablando de la infraestructura grande de la red de transmisión, ¿sí?, y estoy pensando ahorita, por ejemplo, de la línea que nos saca la energía de la venta en el área de Oaxaca para traerla hacia la zona centro del país, ¿sí?, esa le corresponde a Comisión Federal de Electricidad, sin lugar a dudas. Hay otro tipo de infraestructura que es para acercar la generación a la red troncal de Comisión Federal de Electricidad, que sí es responsabilidad del desarrollador. ¿Okay? Normalmente son poquitos kilómetros. Pero hoy, si hay un autoabastecedor, y yo voy a poner el ejemplo de Walmart, ¿okay?, que tiene un parque de generación eólica en La Ventosa, y que como es autoabastecedor, esa energía la tiene que traer a los distintos puntos de consumo de Walmart. Los cargos por porteo, los cargos por transmisión, son los más competitivos que hay a nivel mundial. ¿Okay? Perdón, doctor. Perdón, Georgina. Bueno, yo soy Manuel de Diego y estoy en el sector de eficiencia energética y renovables. Y un gran problema con el que nos encontramos con los inversionistas para inversiones fuertes es la certeza de la inversión. Ajá. Desafortunadamente hay un Tarifas. ejemplo que ponen del año pasado de la reducción de la tarifa en punta, que entiendo las razones, pero se teme que pueda pasar lo mismo con los cargos de porteo. Sin
demeritar en lo más mínimo la nueva legislación que tiene. Fue un paso enorme para empujar las renovables, ¿no? ¿Qué certeza se le puede dar a los inversionistas de que ni las tarifas van a variar en un rango, ni los cargos de porteo de un día a otro pueden pasar a ser el doble o el triple? Mira, en términos de la política tarifaria, yo creo que ha habido un movimiento, ¿sí?, en términos de reconocer costos eficientes de operación de la empresa. De una u otra forma, creo que es lo que tenemos que hacer, ¿sí?, aunque esto sí he recibido la queja de que, oye, pero me estás amolando algunos proyectos en materia particularmente de autoabastecedores. No creo que haya movimientos adicionales en esa materia. No puedo asegurarlo, no es una responsabilidad de la Secretaría de Energía, ¿sí? Acuérdense que eso le corresponde al CIE. Sin embargo, no creo que haya movimientos adicionales. Probablemente puede haber cambios en términos de la estructura tarifaria, perdón, pero no en términos de nivel. Ahora, certeza nunca lo va a ser. ¿Okay? Una de las cosas que ha funcionado para este tipo de proyectos de autoabastecedores es ligar el precio a la tarifa, y eso ha funcionado relativamente bien. Lo mismo, de una u otra forma, estamos buscando hacer para los pagos que tendrá que hacer Comisión Federal de Electricidad a los productores pequeños de energías renovables y la cogeneración. Entonces, normalmente en esas circunstancias los proyectos salen, al menos todos los que he visto. No, sí salen, desde luego salen. El problema es cuando un proyecto, la fuente de repago es a 5 y 10 años, estamos hablando de 2 y 3 sexenios, pues a la hora que la gente le tiene que meter varios millones de dólares, y no hay una certeza sobre las tarifas ni sobre el costo de porteo, es un factor de incertidumbre y se castiga la inversión con un costo de riesgo mayor, ¿no? Híjole, ahí sí no, digamos, tienes razón, ¿sí? No hay mucho que podamos hacer excepto lo que ya se tiene desde el punto de vista que es una comisión como la Comisión Reguladora de Energía la que hace eso. No estamos haciéndolo en la Secretaría de Estado y entonces no es tan sencillo modificarlo. Y comento, por ejemplo, la metodología para cargos de porteo vigente, no para renovables, sino la vigente para cualquier tipo de planta. Me tocó elaborarla a mí en la Comisión Reguladora de Energía. Sigue vigente a la fecha. Eso da, o sea, no puedo decir hay una garantía de que no se va a modificar, ¿sí? Pero sí da una certidumbre a que si fue algo que se publicó en 1994 y sigue vigente a la fecha, ¿no? Yo anticipo que se va a generar este movimiento para mantener ese tipo de Marco. Oiga, y anticipando, las atribuciones tarifarias sobre las tarifas eléctricas, así como las tiene actualmente sobre el gas, que se muevan un poquito más hacia el sector energético. Mira, yo diría que... ¿Es el México que queremos o de qué estamos hablando? Yo diría que sí es el México que queremos. Mira, yo creo que sí es muy importante que la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí?, en lo particular, de hecho les comento, yo busqué que se diera eso, ¿sí?, en el 94, me batearon muy rápidamente. Sin embargo, sí creo que tarde o temprano, o sea, hay una mayor participación del sector de energía en términos de la fijación de tarifas, ¿eh? Sí se nos está escuchando más, estamos trabajando más en los modelos, tenemos ya el expertise al interior de la Comisión Reguladora de Energía
Yo no estoy muy segura de que se le va a pasar, Formaliza. que se formalice, pero sí hay una participación mucho más activa. ¿Ok? Está difícil. Está difícil. No sé si alguien... Pero ¿cuál es el sector de energía que queremos? A ver, Reyes. Claro. ¿Sí? No, antes que nada, felicidades. De veras me da muchísimo gusto que hayas recibido por parte de la comunidad ese reconocimiento. No sabes qué gusto. Muchísimas gracias, Reyes. Esto lo expreso como expresidenta, lo expreso como miembro de toda la comunidad. Bueno, aparte de eso, también me da mucho gusto que digas eso de la energía nuclear. Yo hace como 10 años dije, tenemos que ir para allá. Ajá. Y qué bueno que ahorita se contemple. La pregunta aquí sería, ¿crees que eso se lleve a cabo en el mediano plazo? Eso es, No tengo la menor duda. Yo insisto. ¿se planteará así en tu periodo? Está planteado. Digo, la decisión de irnos por nuclear es una decisión que no se tiene que tomar hoy. Comentaba yo hace un momento, tenemos margen de reserva de 42%. ¿Sí? Y ampliación nuclear, la construcción lleva mucho tiempo. Se tiene que hacer toda la planeación. Ya empezamos a hacer todo lo que es la planeación, la formación de recursos humanos. Todo eso ya se está empezando a hacer. No hay una... O sea, nadie ha firmado sí ya autorizada la central nuclear adicional. Acabamos de hacer la ampliación de Laguna Verde, le subimos a la capacidad instalada y sí vamos a tener que tomar la decisión de ampliar la capacidad de generación nuclear. Pues realmente No estoy segura de que la decisión se pueda tomar el año que entra, porque seguimos haciendo, insisto, el análisis correspondiente, no es una decisión fácil. La tecnología está cambiando también a una velocidad brutal. ¿Sí? La tercera generación de plantas nucleares, ¿sí?, está en el mercado. Hay una sola operando, una sola planta con esa tecnología operando. ¿Nos conviene quedarnos con la tecnología pasada o nos conviene irnos a la nueva tecnología? Ese es parte del análisis que tenemos que hacer. Tenemos que aprender de la experiencia de otras plantas que han tenido unos problemones tremendos en términos de la construcción y que han tenido unos sobrecostos enormes. Si hacemos una cosa de esas y tenemos los sobrecostos que se han presentado en otros lados, vamos a cometer un error gigantesco porque nos va a resultar carísima esa energía. Entonces nos tenemos que asegurar de que tenemos todos los elementos para que la decisión nos permita llegar con una nueva central nuclear en tiempo y en costo. ¿Sí? nada más una cosa, porque lo que también es muy importante de todo eso es la formación de recursos humanos. Tenemos aquí, casi no tenemos ingenieros nucleares. Entonces, esa es una cuestión que tienes que ir formando, y como tú dices, es una cuestión no de ahorita, la decisión se puede tomar ahorita para ir para allá, pero ese costo de no tener ingenieros, de no tener esos técnicos, y también querer que la inversión, que las cosas sean mexicanas, hay que formar también desde el empresario que quiera hacerlo, toda la cadena que eso lleva. Ese es un gran planteamiento y te repito. Otra cosa. Por ahí vamos. Otro tema. Eficiencia en Pemex. ¿Cómo lo vas a lograr con el sindicato? Ay, qué bueno que me haces esa pregunta. Siento que hay en Petróleos Mexicanos tenemos una problemática muy importante. Son 142,000 personas las que laboran en Petróleos Mexicanos. O sea, es una empresa enorme, gigante. A diferencia
diferencia de lo que sucedía, y ahí se los digo porque ahí me consta otra vez, ¿sí?, de lo que sucedía con Luz y Fuerza del Centro, en donde me senté no una, sino N veces con el sindicato. Llegábamos a acuerdos, se firmaron convenios de productividad. A diferencia de lo que sucedió ahí, que jamás se cumplió con ninguno de los acuerdos, yo sí veo en el Sindicato de Petróleos Mexicanos el que se pueda sentar la administración con el sindicato, llegar a acuerdos, ¿sí?, y sí se llevan a cabo. Entonces, es una labor que tiene que hacerse en la operación, y yo quisiera decir, el problema de eficiencia en Pemex no es solamente un problema de eficiencia sindical, la verdad. Es un problema de eficiencia en todos los niveles, la verdad, ¿no? Estaría yo diciendo, oigan, no, pues toda la culpa la tiene el sindicato. Tenemos que mejorar la eficiencia en toda la empresa, desde mandos hasta el personal operativo, hasta todo el mundo. ¿Es una labor titánica? Sí. ¿Tenemos la convicción de que se tiene que hacer? No hay duda. ¿Estamos trabajando para ello? Sí. ¿Vamos a avanzar mucho? Yo espero que sí, ¿no? Se está trabajando intensísimamente para hacerlo. Pero mover 142,000 personas, ¿sí?, pues es un reto mayúsculo, claro, mayúsculo. Para allá queremos ir. No, yo no tengo la menor duda de que es lo que quiero de mi empresa estatal. Y tienes un tamaño ideal de planta. Vaya, en lugar de 140, 70. No es tanto. No tiene que ver. No es tanto. No es tanto. Gracias. ¿Sí? No es tanto. Hay áreas en lo particular de Pemex en donde tenemos los principales problemas. ¿Sí? Okay. Y son problemas de otro estilo, no son nada más, insisto, de la parte laboral. Son problemas de que no se dan los mantenimientos en tiempo, de paros no probados en plantas porque el mantenimiento preventivo no funcionó, de problemas, o sea, son eficiencia energética. Tenemos un problema muy serio en materia de eficiencia energética. Se está trabajando, se requieren inversiones, ¿sí? ¿Va a tomar tiempo? Sí. Me encantaría que al final de esta administración, digamos, dimos el paso gigantesco en materia de eficiencia, pero se requieren de muchas inversiones también. No es nada más la parte laboral. Bueno, no sé si dentro de los objetivos del milenio está contemplado coadyuvar al desarrollo sustentable y al no calentamiento del planeta, creo. Te preguntaría yo, nosotros como consumidores, como sociedad civil, creo que es muy importante que se genere una cultura de lo que es todo esto. Hace rato comentabas que se han logrado cambiar los viejos por los nuevos, el doble casi de lo que tenían planteado. ¿Han visto la posibilidad de cómo generar esa cultura, esa educación a los niños simplemente, si la Secretaría de Educación Pública está contemplando esto? Yo creo que ese es un tema cultural y de educación. No estábamos acostumbrados. Efectivamente, la luz en muchos sectores era muy barata, ahora que ya ha subido y muchísimo. Yo creo que sigue siendo muy barata. Y sigue siendo muy barata, pero sin embargo, para como estaban las cuotas, realmente creo que eso, lograr un precio justo y equilibrado, pues es lo que te permite la eficiencia y te permite que los 100 y pico de mexicanos que somos, logremos de alguna forma también coadyuvar con el gobierno. Entonces, ¿qué nos dirías a nosotros, los consumidores, que finalmente somos quienes sostenemos todo esto, a la sociedad civil? ¿Cómo podríamos coadyuvar para que
tengamos más competitividad, logremos a través de nuestra conducta como consumidores efectivamente transmitir eso y crear esa cultura del no calentamiento y de cumplir con un objetivo del milenio que es bien importante. Qué bueno que me haces la pregunta, Marilena. Yo creo que sí, efectivamente tenemos una labor muy importante que llevar a cabo, porque los mexicanos tendemos a ser derrochadores de energía. ¿A qué me refiero con eso? Pues, tenemos cuántas veces en nuestras casas no salimos de una habitación y en lugar de automáticamente apagar la luz, como decimos, ¿no? Se nos olvida y se queda ahí la habitación con la luz encendida, la televisión encendida sin nadie, o la música, o la computadora. Yo tengo pelea todo el tiempo con mis sobrinos cuando están en casa, porque pues, ese es el pan todos los días, ¿no? Sí tenemos un problema en términos culturales. Les voy a platicar lo que estamos haciendo. Platicamos primero con el secretario de Educación Pública, insistimos en que era importante meter la cultura de eficiencia energética desde la educación en los niños. Se ha venido trabajando con ellos, de hecho ya había algo en la materia ¿cómo se llama? Dentro de los libros de texto, tanto eficiencia energética como energías renovables y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, también Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, mandó a hacer una casita del ahorro. Entonces, a los niños que visitan el MUTEC, los llevan a la casita del ahorro y es muy divertido. Yo me divertí como enana estando ahí, viendo cómo cuando se abre la puerta del refrigerador, el número de watts que consume el refrigerador aumenta de manera importante. Cuando se utiliza la plancha, cuánto está el medidor mostrando cuánto consume de energía, una secadora. Es genial. Y esta cultura nos va a tomar mucho tiempo, desafortunadamente. Pero yo creo que cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿sí? Si nosotros con los niños, con los adolescentes particularmente, empezamos a insistir de apaga la luz, apaga la televisión si no estás usándola, podemos hacer acciones en materia de eficiencia energética, ¿no? Hay gente ya más sofisticada que dice, no hombre, lo que tienes que hacer es quitar el switch cuando sales de tu casa, porque todos los vampiros por tener los aparatos conectados, el control remoto y demás, te está consumiendo electricidad. Le digo que yo me doy de santo, ¿no? Diría, qué fabuloso, con que si salen de una habitación, se apaga la luz, ¿no? Con eso tendría yo más que suficiente. Ya después nos podemos sofisticar un poquito más, pero hoy somos derrochadores de energía. Uno de nuestros problemas es lo que cuesta la electricidad. Hoy por hoy, la electricidad para el sector residencial, lo que llamamos tarifa residencial verano e invierno, tiene un subsidio de alrededor del 60%. Pagamos 40% de lo que nos cuesta entregar la energía a cada una de las casas. Traemos la meta también de ir reduciendo de manera gradual esos subsidios y sustituyéndolos por apoyos focalizados. Esto es realmente llegar a la gente que requiere el apoyo y no tener esas tarifas que pues, la verdad no nos orientan a ir a acciones en materia de eficiencia energética. Lo mismo sucede con la gasolina, lo mismo sucede con el diésel. Hablando de la DAC, que es la tarifa de alto consumo doméstico, ¿no? Ajá. ¿Qué porcentaje, ese es el costo real del suministro? 30 centavos de dólar kilowatt hora, es más caro que Nueva York, pagando que Tokio. un poquito más arriba del costo. Yeah. ¿Y qué porcentaje de los Un domésticos? poquito, ni tan poquito, pero sí Pero estamos pagando. si lo comparamos contra el costo doméstico en Nueva York,
costo doméstico Tokio, ahí andamos. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué porcentaje de los domésticos estamos en la DAC? No muchos. Somos, ¿alguien trae la cifra? ¿Pola? ¿Cuántos estamos Por en el- DAC de los porcentajes? De los usuarios, del total de usuarios, como cuántos éramos DAC. Debemos de ser como un 3-4% de los usuarios totales. La mayor parte de los usuarios son usuarios de bajo consumo. ¿Sí? ¿Okay? La mayor parte. ¿Sí estamos en esa? ¿Recuerdas? 130 y tantos mil Son más o menos, sí, no son usuarios. O sea, son un Muy poquito. pocos, muy pocos. Sí. Pero estoy segura que todos los de aquí Somos DAC. Casi todos. en este lugar somos DAC. Me incluyo. Claro. ¿Sí? Y la torre mayor está, y todo esto está No, la encendida torre o mayor se apaga, no sé. No, cuál hay, es. hay edificios inteligentes, y les pongo comillas, Ay, sí. ¿sí? Porque, por ejemplo, visité el de HSBC y me quedé verdaderamente maravillada de todo lo que tienen y los controles que tienen para que sea automático. O sea, nada de que se me olvidó apagar la luz, no, sino de manera automática lo puedes hacer. Por eso también es importante otro programa que traemos en Comisión Federal de Electricidad, que es meter un sistema de redes inteligentes. El sistema de redes inteligentes o el Smart Grid nos va a permitir de una u otra forma tener señales de mercado y poder hacer estas cosas de manera automática, ¿no? Si no estás, el sensor detecta que no estás y se apaga la luz en la habitación que no está ocupada, ¿no? ¿Eso va a haber como un programa como lo de la vieja polimero? No. En eso lo puedes, tú hoy lo puedes hacer, ¿no? Bueno. En tu casa lo puedes hacer, Claro, yo lo he hecho, hoy lo puedes hacer. yo lo he hecho, pero como para hacerlo más amplio. No, traemos, o sea, la verdad es que hay otros programas que me dan más resultado por ese lado. ¿Sí? A los usuarios de DAC se les puede cambiar el medidor por un inteligente, ¿no? Y de ahí fomentar Esa es mi intención, pero no le el platiques a monitoreo. nadie. No le digas a nadie, por favor, Los porque medidores. ese es exactamente lo que esa es mi intención, para allá voy. ¿Sí? El más o menos tiempo de... Nos va a llevar mucho tiempo. O sea, Smart Grid es muy costoso, es algo que se tiene que hacer en etapas, ¿sí? Y tenemos que comenzar nada más asegurándonos de que toda inversión que realicemos hoy sea compatible con redes inteligentes hacia el futuro, ¿sí? Pero un medidor inteligente, estos que automático te desconectan si no pagaste tu recibo, que de manera automática te dan la lectura o sea, no tienen que ir a revisar tu medidor para decir, oye, consumiste 25 kilowatts, sino de manera remota se hace la lectura del medidor. Este tipo de cosas pues, forma parte de la red inteligente, pero es una partecita. ¿Sí? Pero vamos con un programa piloto en este año. Okay. Pero nadie me dijo cuál es el sector de energía que quieren. Alguien que quiere un sector muchos de sectores de energía. energía que quieren muchos diferentes mexicanos. ¿Dónde están las diferencias entre los que tú quieres y los que crees que quieren otras personas? ¿Dónde están las diferencias que desde la Secretaría de Energía ves? Me la pones muy difícil. Sí, pues, ni modo, pues trabajo contigo, no podía ponerla fácil porque iba a ser A ver, mira, yo creo que sí, desafortunadamente muchos mexicanos tenemos ideas distintas del sector de energía que quisiéramos hacia el futuro. Desde el punto de vista de la Secretaría de Energía, es lo que acabo de comentar, ¿no? Un sector energético competitivo, eficiente, que funcione, que nos dé el suministro que requerimos de combustibles y de energía en general a precios competitivos.
Hay otros grupos que lo que quisieran es un sector autosuficiente. Yo no estoy convencida de que el sector de energía tenga que ser autosuficiente. Yo estoy convencida de que necesitamos tener seguridad energética, pero eso no implica necesariamente que tenemos que ser autosuficientes, o sea, producir toda la energía que nosotros consumimos. De hecho, creo que nos conviene de una u otra forma ese contacto con el resto del mundo, porque de una u otra forma estamos haciendo comparaciones consistentemente. ¿Qué otra cosa me han pedido? Pues que Petróleos Mexicanos sea el único que tenga que realizar desde los alimentos que se consumen en una planta, en plataformas, ¿no?, hasta el servicio de limpieza lo tiene que hacer el personal de Pemex. Yo estoy convencida de que una empresa, particularmente del tamaño de Petróleos Mexicanos, tiene que de una u otra forma contratar muchos servicios, y que es importante que esos servicios se contraten con terceros para que Petróleos Mexicanos se pueda enfocar en lo que tiene que hacer, que es exploración, producción, refinación, etc. Su actividad sustantiva tiene que enfocarse en eso, no pedirle que construya el camino que requiere para llegar a una planta criogénica. ¿Okay? Yo creo que es mucho más eficiente que Petróleos Mexicanos pueda realizar la contratación de muchas de las cosas que está realizando, que necesita aumentar su capacidad de operación. ¿Qué diría yo adicionalmente? A mí me encantaría, yo en lo particular, diría que necesitamos un esquema que le imprima a Pemex disciplina de mercado. Estoy hablando en ningún momento de privatización, pero sí necesitamos que se meta la disciplina de mercado, porque la disciplina de mercado es la que ha hecho que empresas como Petrobras sea lo que es Petrobras hoy. Necesitamos disciplina de mercado. También estoy convencida que Petróleos Mexicanos tiene que tener la disciplina que imprime algo de competencia, aunque sea amenaza de competencia, ¿sí?, como sucedió en gas natural. ¿Sí? Yo estoy convencida de eso. Luché por ello durante la reforma, no lo conseguí. Ese es parte de lo que yo creo que podría hacernos que el sector energía, el sector Pemex, se moviera de una manera distinta y aumentara sus niveles de eficiencia. El segundo logro fenomenal es, comentaba yo, uno de los principales riesgos que se veían ante, no riesgos, sino en los escenarios malos de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Decíamos, vamos a tener apagones en todas las zonas del país. Hoy podemos decir, tenemos un servicio de electricidad con fallas. No voy a decir que no, si hay fallas eléctricas. Sin embargo, muy comparable en términos de fallas, y de hecho con menor tiempo de interrupción por usuario del que teníamos con Luz y Fuerza del Centro. Claro que todos sabemos que se extinguió Luz y Fuerza del Centro y teníamos expectativas de que iba automáticamente a mejorar el servicio, ¿sí? A lo mejor nosotros tuvimos algo de responsabilidad en generar esas expectativas. Sin embargo, sí ha habido una reducción en el tiempo de interrupción por usuario, a pesar de que hemos tenido fallas provocadas. ¿Qué otra cosa? Hemos tenido problemas serios en nuestra facturación. Sí.
Los avances en esa materia han sido lentos, pero también quiero comentar que la base de datos que recibimos comercial de Luz y Fuerza del Centro no sabe lo que es. Pero mejor ni lo comento. Ha habido problemas de facturación, sí ha habido problemas de facturación. Había una cantidad enorme de datos, ¿no? Por ejemplo, le llegaba a una persona, cuando existía Luz y Fuerza del Centro, un recibo de electricidad por 50,000 pesos, ¿sí? Llegaba y decía, llegaba a la oficina de Luz y Fuerza, le tachaban la cantidad con plumón, le cobraban 2,000 pesos, ¿sí? Y esa información nunca se registraba en la base de datos, nunca quedaba en el registro electrónico. Entonces, ¿hemos tenido problemas? Sí, hemos tenido problemas, se están corrigiendo. Tengo el compromiso de Comisión Federal de Electricidad de que van a resolver los problemas de facturación, lo tengo. Tengo el compromiso de Comisión Federal de Electricidad que la gente que está muy molesta y con toda la razón porque le llegan facturas muy altas, Comisión Federal de Electricidad se está poniendo en comunicación con ellos. O sea, no es el cliente el que tiene que ir a Comisión, sino Comisión le está hablando al cliente a decirle, no te preocupes, estamos revisando tu problema. Y eso yo creo que es un cambio significativo. ¿Qué otros indicadores? Ahora nos cuesta una tercera parte las inversiones que se realizan en Comisión Federal de Electricidad de lo que nos costaba con Luz y Fuerza. Una misma línea de transmisión, si la hacía con Luz y Fuerza del Centro, nos costaba 3 veces más que lo que nos costaba con Comisión Federal de Electricidad. Nos sale una tercera parte. ¿Qué otra cosa? Ahora ya una gente que quiera conectarse automáticamente puede hacer directamente ya las obras que se requieren para la conexión, y antes no lo podía hacer, tenía que tener al trabajador de Luz y Fuerza del Centro haciendo las obras y le salía 3 veces más caro. Yo creo que todos esos son avances importantes, ¿no? Que todavía nos falta mucho, muchísimo. Que tenemos que seguir echándole todas las ganas para que esta zona se pueda modernizar a la mayor brevedad posible, no tengo la menor duda. Que tenemos un problema de obsolescencia de las instalaciones, no hay duda. Okay. Pero vamos caminando y esa es la parte, desde mi punto de vista, más importante. Una inercia que no solo estaba estancada, sino que parecía ya ir hacia atrás, se ha roto. Los cambios por revolución generan pocos resultados, pero generan movimiento. Lo que se esperaría ahora es un cambio por evolución a partir de las acciones que se han tomado y que en lo consecutivo se pudieran continuar. Y de esa manera yo creo que, indistintamente de que se perciba un sector de energía diferente, se pueden dar resultados que beneficien a todos, y en la conciencia general un beneficio representa un avance. Entonces, creo que se va por el buen camino. Nadie hubiera querido una revolución en el sentido de movimientos tan drásticos en algunos sectores, pero pues bueno, se rompió la inercia, ya eso era lo difícil. Yo hubiera querido una revolución. Pues igual, exacto. O como decía usted, nos quedamos cortos, pero bueno, pues lo que se logró se tiene que ir evolucionando, ¿no? De tal manera que ahora ya no vengan cambios por revolución. Se hablaba ahorita de infraestructura y la eficiencia del sector petrolero. Pues era romper una inercia, y la eficiencia en ese sector, pues sí es parte del sindicato, parte de que no hubo inversiones, parte de que pues todos volteaban a ver y se echaban la culpa de quién era, no lo sé. Pero ahorita se sabe, se tiene identificado y se tiene un programa, ¿no? Y se tiene una estrategia, y creo que bien, buena, mala, mediana o grande, rompió inercias y hay una dirección. Yo creo que eso es una razón. Mira, yo creo que la Secretaría de Energía es, si me lo permiten, la más chiquita de toda la Administración Pública Federal. La única que nos gana es la Consejería Jurídica. ¿Okay? Como dependencia
tenemos el menor presupuesto. Tuvimos como propuesta del Ejecutivo hacia el Legislativo una reducción en nuestro presupuesto de alrededor de 9 punto algo %. Era indispensable esa reducción, pero la verdad es que creo que no quedaba de otra. Sí se tenía que hacer un ajuste importante para poder canalizar recursos a otras áreas que son vitales. Para la Secretaría de Energía, yo te diría, me encantaría tener mucho más recursos para poder llevar a cabo muchos otros programas que hoy no los estoy pudiendo llevar a cabo porque no tengo los recursos para hacerlo. Sí, sin embargo, también tengo que estar consciente de las restricciones que tiene el sector público en materia de gasto y yo diría que lo que recibimos pues es suficiente, ¿no? Pues sí, digo, no puedo decir otra cosa, ¿no? Sí es muy difícil. Yo he estado en los zapatos del subsecretario de egresos, no como subsecretario, pero sí en la subsecretaría, y la verdad es que es extremadamente difícil hacer de lo que se hace cada año, ¿no? Lo que es asignar los recursos públicos, porque todo el mundo tiene programas muy buenos. Yo creo que tenemos programas en la Secretaría de Energía, insisto, que sería padrísimo contar con los recursos para ello, pero entiendo perfectamente bien las dificultades que enfrenta la Secretaría de Hacienda en materia de esa asignación. ¿Okay? Sería fabuloso que pudiéramos contar todo el gobierno federal con recursos adicionales. Claro, es México el que queremos y el que podemos, ¿no? Así es. Nos hace falta una reforma fiscal. Sí, nos hace falta. Gracias. Una pregunta más. Mencionaste que parte de la idea de la estrategia es investigación y desarrollo a largo plazo. ¿Cómo se está promoviendo eso? ¿Están generando maestrías, doctorados, hay becas? Tenemos 2 fondos para investigación y desarrollo. Uno que está orientado exclusivamente al sector hidrocarburos, que tiene 2 componentes, una parte de formación de recursos humanos, en donde se están dando becas y ese tipo de cosas, y la otra parte que es para hacer investigación y desarrollo en determinadas áreas de interés para Pemex. Este fondo ha funcionado bastante bien. Sacamos una nueva convocatoria pronto, ¿no? De hecho está abierta. Ahorita tenemos una abierta que valdría la pena, es el fondo CONACYT-CENER en materia de hidrocarburos. El otro fondo es el fondo también de investigación y desarrollo CONACYT-CENER de sustentabilidad. Y este fondo también da recursos para desarrollo de nueva tecnología en materia de renovables, de eficiencia energética, y está promoviendo acciones. Los montos que tenemos en el de sustentabilidad son muy pequeños comparados con los que se tienen para el de hidrocarburos, porque así está diseñado en ley. Eso fue parte de las reformas al régimen fiscal de petróleos mexicanos del 2005. Sí es el del 2005, ¿verdad, chicos? El fondo de hidrocarburos de 2007. Fue como parte del régimen fiscal 2007. Del 2007, perdón. Fue un año antes de la reforma. Antes de la reforma. Por eso decía yo en 2005. Pero están ahí las convocatorias, ¿ok? Y valdría la pena que se hiciera mayor uso de esto, ¿ok? Los recursos están ahí. Muy bien. Pues creo que les agradezco. Bueno, pues nada más agradecer a la
secretaria Georgina Kessel por haber estado en piso 51. Para piso 51 es importante fortalecer el debate de las ideas en este país y sin lugar a dudas, pues hoy tuvimos a una figura de peso completo. Es un honor como exalumno del ITAM, como economista, como pues parte de una nueva generación de mexicanos, tener la presencia de alguien como la doctora Kessel aquí. De verdad nos honra mucho con su presencia, nos honra mucho que haya aceptado venir, más en el formato en el que se dio esta invitación. Obviamente a María Elena de Beristain, que siempre nos acompaña y que es un gran placer también tenerla aquí. Creemos que aparte de ayudar al debate de ideas y al fortalecimiento de nuestro país, pues estamos ayudando a través de nuestro ex rector a que jóvenes tengan becas, y eso también es muy positivo para todos nosotros. Entonces, pues muchas gracias a la doctora, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Obviamente los invitamos a la próxima foro, que va a ser el lunes. Vamos a tener México visto por sus políticos. Va a estar el presidente del grupo parlamentario en el Senado, del PAN, del PRD, y por parte del PRI va a estar el presidente de la Cámara de Diputados. Creo que va a ser una sesión interesante. Obviamente están todos invitados y bueno, pues los invitamos ahora a tomar una copa, a un brindis de honor que siempre hacemos cuando tenemos importantes invitados como hoy, y a develar la placa, por supuesto, que la doctora Kessel nos va a hacer el favor de develar la placa de Exitams aquí en el piso 51, para quienes pretendemos que sea una sede importante, un punto de encuentro. Y bueno, pues en honor al orgullo que nos da que la doctora Kessel haya ganado muy merecidamente el máximo reconocimiento que da el ITAM a los exalumnos, Carrera al Universo, que es un premio muy importante, que bueno, otra razón de más para celebrar. Muchas gracias a todos.